cual buscando su salida, cada cual abriendo sus heridas, cada cual le pasa. Seguinos en @radiocolbehd y danos tu me gusta en Facebook en ColbeHD. Foi aprovado pelo Congresso Nacional. Не говорил, что El mundo en una sola mirada. Uno de los mayores tesoros tiene rostro joven. A todos los españoles que hoy han acudido a las urnas. A carnival atmosphere in their own politics. Política internacional con Rafael Briano. Nuevo bloque en Mañanas Mejor, hasta las 12 del mediodía te hacemos compañía a vos que estás del otro lado, y como decíamos recién en nuestra presentación, en nuestra apertura, tenemos que darle la bienvenida a Rafael Briano, que está junto a nosotros como todos los jueves. Rafa, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, mejor así, y bueno, como siempre es habitual, nos trae mucha información de lo que pasa en el mundo, de la política internacional, y lo que ha sucedido, bueno, para empezar, lo que ha sucedido en estas últimas horas en Egipto, este avión que desapareció misteriosamente, que no se sabe cuál fue el motivo, pero bueno, se habla de atentados, se habla de terrorismo nuevamente. La verdad que es muy reciente para tener algo certero sobre lo sucedido. Lo que sabemos, lo cierto es que un avión de las líneas aéreas egipcias que partió de París rumbo a El Cairo desapareció en el medio del Mediterráneo, pasando Grecia antes de llegar a Egipto, y cayó al Mediterráneo. Eso ya está certificado, que el avión cayó. Lo que no se sabe todavía es si fue producto de un acto terrorista o no. Es muy probable que sea un acto terrorista, todavía no es posible defenderlo, pero como te comentaba antes, ya está generando políticamente muchos efectos. Por ejemplo, Donald Trump, candidato a presidente de los Estados Unidos, que dijo que ISIS va a ser destruido si él es presidente, dijo hace minutos que esto es un nuevo ataque del terrorismo. Claro. Esto para su política y para lo que él quiere llevar adelante, en comillas, en cierta forma, es como un beneficio, no el suceso de las víctimas, sino el hecho de que pasen estas cosas, es como que le dan más posibilidades a él para ganar. A él y todos los que representan un discurso de mano dura y muy xenófobo, racista, y pensando muy en una sola dirección este tipo de conflictos tan complejos, ¿no? Claro. Tan heterogéneos también, tan difíciles de comprender, porque no es simplemente, como dice Donald Trump, que hay que hacer de vuelta de los Estados Unidos grande como lo fue y destruir totalmente a ISIS, ¿no? Eso no es tan sencillo. Es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Sí, de la boca para afuera debe ser muy fácil, cuando apretan un botón y salen los cohetes dirigidos hacia otros territorios, porque estaba escuchando que el presidente de Francia salió a admitir que había caído un avión. Cosa extraña que un presidente de un país admita si se trata solo de un accidente. Claro. Normalmente son otros funcionarios los que hablan de una caída. Si sale el presidente, pero él no mencionó el tema no fue tan lejos como Trump, claro, por lo menos porque no debe tener elementos todavía para afirmarlo, ¿no? Había 66 personas a bordo, recordemos, dentro del avión, de las cuales eran 30 personas egipcias, 15 franceses, y después habían 7 tripulantes y 3 agentes de seguridad dentro de esas personas que viajaban dentro del avión. Hay una cosa importante con respecto a este tema, que ya hace 1 año y medio hubo un atentado terrorista en un avión ruso que partía desde Egipto, de la península de Sinaí, hacia Moscú, y cayó a los pocos kilómetros del despegue. Primero se habló de un accidente y después salió a reconocer el Kremlin. Tiempo después, exactamente, varios meses después, que fue un atentado. Claro. Porque también está involucrado lo que hablamos también antes de salir con José Mauro y con vos, esto de hasta qué punto las agencias de seguridad pueden reconocer el grado de operatividad de los grupos terroristas, ¿no? O la capacidad
militar si tienen realmente misiles aire-tierra capaces de destruir aviones de pasajeros, ¿no? Sí. Sería Es dramático. complicado para toda la industria del turismo, para las compañías aéreas básicamente, ¿no? Y para los propios países que dependen de este movimiento aéreo. La ruta era corta, era París-El Cairo. Exacto, Sí. pero pensemos que Egipto recién está recuperándose, entre comillas, de toda la turbulencia que hubo en 2011 en adelante, que para el turismo, que es la principal fuente de ingreso de ese país, fue devastador. Claro. ¿no? Sí. Todas las convulsiones políticas, económicas que hubo, cayó drásticamente la cantidad de turistas que visitan Egipto. Así que cuando pasan estas cosas, peor todavía para el Claro. país, ¿no? Sí, aún mayor es el miedo. También tenemos otros temas para hablar porque en Venezuela desde hace un tiempo está sumergido en una crisis muy importante y en estas horas está revolucionada porque hay enfrentamientos en la calle, ¿no? La verdad que sí, se está poniendo cada vez peor la situación política, económica y social también. Venezuela padece la mayor inflación del mundo, un índice altísimo, escasez. Es un país que importa el 80-85% de lo que consume, digamos, los alimentos, y el precio de su principal producto de exportación, que es el petróleo, se desplomó. Entonces, el último año y medio, 2 han sido caóticos en términos económicos. El gobierno de Maduro no ha hecho pie desde que asumió, que ha tenido muchas dificultades, muchas dificultades. Ganó por muy poco, Claro. a los pocos meses de la muerte de Chávez. Si hubieran pasado más meses de la muerte de Chávez, no sé si hubiera ganado, ganó justito. Y el año pasado la Asamblea Nacional venezolana fue dominada por la oposición. Hubo elecciones legislativas y 3/4 partes de la Asamblea unicameral, que no hay senadores y diputados, solamente diputados, son opositores, que se propusieron algo bien concreto, una hoja de ruta que termine con el referéndum, convocando un referéndum revocatorio, Claro. que está estipulado por la Constitución Claro. del año 99. Que La constitución de Chávez, digamos. exactamente, que Chávez tuvo que enfrentarse a un referéndum y lo ganó. ¿Qué está diciendo? Porque es muy interesante también. La oposición, que muchas veces probó desde la ilegalidad o desde saliéndose de lo habitual, ¿no? Ahora quieren ir por el marco legal. Exactamente, entonces van con la Constitución. Entonces dicen, bueno, nosotros, dicen que hay que juntar 200.000 firmas. Juntamos 1.800.000. Mucho. Ahora falta que el Consejo Nacional Electoral les refrende, certifique las firmas y empiece el proceso. ¿Cuál es la disputa también? Que lo dijo Capriles. Capriles dijo, Venezuela es una bomba de tiempo. Las elecciones tienen que ser este año. El referéndum revocatorio tiene que ser este año. ¿Por qué este año? Porque si llega a perder Nicolás Maduro el referéndum revocatorio, habría que convocar a nuevas elecciones. Si el referéndum se hace el año que viene, asumiría el vicepresidente. Entonces el chavismo también es consciente de eso y está dilatando el proceso. Claro, ellos lo quieren tirar para el año que viene. Controla el Consejo Nacional Electoral y esta maniobra dilatoria tiene que ver con eso. Porque también es consciente el chavismo, que también está muy enfrentado. Hay fricciones dentro del chavismo, hay grupos que están en contra de Maduro, y hay que ver dónde terminan jugando las Fuerzas Armadas. Esto ya lo dijimos el año pasado. Puede haber algún golpe que saque a Maduro, ponga otro y suspenda todo el tema constitucional. No sé si un golpe abiertamente, pero que las Fuerzas Armadas o un sector de las Fuerzas Armadas le diga a Maduro, sí o sí hay que ir a un referéndum revocatorio. Y vemos cómo sale. Pero tenemos que ir a eso. Porque si no, estamos cada vez más aislados políticamente y mundialmente, ¿no? ¿Por qué? Y con crisis económica. Exactamente, porque la crisis económica está lejos de resolverse. Cada vez más grande es la Y el crisis. conflicto político es gravísimo. Hubo manifestaciones reprimidas, por ahora, por suerte, sin víctimas, pero sí con prisioneros, con gente apaleada, con gases lacrimógenos, y esto puede, con un par de muertos, como siempre, esto puede tener una dinámica impensable, que cambie todo el escenario. Las palabras de Maduro fueron, esto es un golpe de Estado por parte del imperio de Estados Unidos. Esa es la palabra que usa habitualmente Nicolás Maduro a la hora de referirse de estas cuestiones que están sucediendo en su país. Exactamente, hay una retórica muy incendiaria de los dos lados, y de los que tendrían que llevar un poco de responsabilidad. Y sobre todo, esto más le cabe a Nicolás Maduro que al resto. Hay muchos que han dicho cualquier cosa desde la oposición, pero Nicolás Maduro
siendo presidente, y en este contexto tendría que por lo menos dejar una puertita abierta para una salida airosa, en caso de que sea necesario. Un estadista es una persona que realmente sopesa las opciones políticas y cuando se da cuenta que no puede seguir más en el poder, opta por lo que sea mejor para el país también. Sí, sí, sí. Acá denunciar el eje, como él dice, Bogotá, Madrid, Miami, ¿no? Sí. O Bogotá, Madrid y Washington, depende, lo va cambiando. Pero es decir, todos esos tres países unidos contra el Venezuela. gobierno venezolano y otros países. Pero es la difícil OEA. de creer para la base social que ha votado históricamente al chavismo, es difícil de sostener cuando le están faltando elementos de medicina, medicamentos, papel higiénico. Que el papel higiénico te sale el cuando 1200%. Cuando la crisis llegó al bolsillo del consumidor es muy difícil ya eso- de creer en esas consignas. Exactamente, eso es clave. Lo que se no erosionado, destruido en los sectores populares que veían en el chavismo un movimiento redentor y realmente revolucionario y que los había sacado de una situación paupérrima, es que en los últimos años el poder adquisitivo se ha pulverizado. Claro. Y no hay acceso a los bienes básicos si no es a través de redes de corrupción, mercado negro. La situación es muy, muy compleja. Y el resultado de las elecciones pasadas también demuestra eso, que muchos votantes del chavismo han votado a la oposición. Claro. Han votado, y hay muchos líderes, yo no recuerdo los nombres exactamente, pero ex chavistas que son muy críticos con Maduro. Sí. Ayer salió un general a hablar, un ex ministro de Chávez, diciendo que Maduro tiene que convocar al referéndum revocatorio. Que eso es la legalidad, la que estipula que hay que convocar al referéndum. Entonces hay que ver también qué pasa dentro del chavismo y qué pasa del lado de enfrente, digamos, los opositores. Claro. A mí se me viene en la cabeza, ¿sabes qué? Que vos imaginate en este referéndum que se puede dar, que se dilate, que hasta el año que viene siga gobernando Maduro, por ahí da un paso al costado y agarra a un vicepresidente del chavismo. ¿Qué puede pasar si llega a ganar Donald Trump en Estados Unidos con esto? Es una bomba de tiempo, porque podría estallar todo tranquilamente. Y fijémonos cómo este último año en Latinoamérica han cambiado muchas las opciones políticas, ¿no? Como movimientos. Como un fin de ciclo de una etapa distribucionista que basada en el apoyo popular, en medidas, en subsidio a actividades, etcétera, como que se agotó la caja, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene mucho que ver lo que decía Rafael de la caída del precio de los commodities, el petróleo en el caso de Venezuela, la soja en el caso de Argentina, nuestro, lo mismo el cobre y demás en el caso de los países del Pacífico, pero bueno, como que se terminó lo que había para distribuir y eso empieza a generar el achique. Claro. Una cosa importante también, América Latina se ha beneficiado desde el 2001 en adelante, hasta ahora, en que Estados Unidos le ha prestado mucho más atención a Medio Oriente y a Asia, debido al tema del terrorismo, que a América Latina. Eso nos benefició, porque no nos miraron tanto como nos miraban antes, como en los 90. Sí. ¿no? Trató de tener una relación ahí stand-by con inclusive los gobiernos progresistas que tenían una retórica muy anti-estadounidense. No les dieron demasiado. Tampoco era que eran anti-estadounidenses, era más retórica que realidad. Sí. Eso inclusive también para el gobierno argentino, para el kirchnerismo. Por ahí en la última etapa de Cristina no tanto, pero Kirchner ladraba mucho contra Estados Unidos, pero también tenía buenas relaciones. Sí. Bueno, y Chávez vendía petróleo a Estados Unidos. Exactamente. Acá estamos enfrente a un fin de ciclo en Latinoamérica y un cambio de gobierno en los Estados Unidos que todavía no sabemos bien qué va a pasar, puede también ganar Hillary Clinton. Lo cierto es que va a haber una nueva mirada de los Estados Unidos hacia la región. Y lo que pasa en Venezuela es clave. Y yo creo que esto se va a definir en este año, sea para un lado o para el otro, porque es una olla a presión que parecía que las elecciones legislativas del año pasado iban a permitir un reencauce de la situación y que la oposición iba a ver cómo lograba algún consenso con el oficialismo para llevar estabilidad política. No, pasó lo contrario. Todo lo contrario. Pasó todo lo contrario. Exactamente. Bueno, Rafa, como siempre te agradecemos por toda la información. Nos volvemos a reencontrar el jueves próximo. Bueno, muchísimas gracias. Así pasó una columna más de nuestro especialista en política internacional, Rafael Briano, y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa porque quedan 11 minutos para llegar a las 11 de la mañana, entrar a la segunda hora del programa, y hasta las 12 del mediodía te hacemos compañía, vos que estás del otro lado. En nuestra mañana suena Charly García,
hablando a tu corazón. ¿Sí? Qué mejor para acompañarte en esta mañana fría, gris, en Mar del Plata, que le hablen a tu corazón como Charly García.